En esta ocasión estamos con Charlie Wistrom. Él es decimos en Colombia, el duro. En Perú decimos el trome. En Argentina, de donde es él, dicen el grosso de seguridad de procesos. Y yo lo sigo mucho en las redes sociales, así que también los invito a ustedes también a que, si no lo seguían, lo puedan hacer. Van a ver que es una Biblia ambulante de la seguridad de procesos. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas que más nos pegan en el tema de seguridad, que es el tema del error humano. Charlie, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Pablo, muchas gracias por invitarme. La verdad que encontré en tu, en tu mundo, voy a decir, encontré un espacio nuevo y bastante refrescante, por cierto. Bueno, soy Charlie Wickstrom, el fundador de PSN 101. PSN 101 es básicamente un lugar de desarrollo de capacidades de gestión. Nuestro core es la seguridad de procesos y hace muchos años que nos venimos dedicando al error humano. Lo trajimos de la industria nuclear porque es donde más desarrollada la tienen, para aplicarlo a la gestión de riesgos mayores, eh, que para hacerlo simple, riesgo mayor quiere decir alta consecuencia y baja probabilidad, o sea, mucha gente que muere y muchas compañías que pierden el negocio. Entonces, un poco el humano es una pieza fundamental y tenemos que centrarnos justamente en tratar de mitigar y reducir el famoso error humano, que mucho se habla y poco se hace en la industria por ahora. Así que bueno, voy a compartir un poco lo que hemos aplicado con resultados tangibles dentro de lo que es un aspecto técnico del error humano, porque bueno, hay mucha teoría, hay mucha ciencia detrás de esto, hay mucho estudio, hay mucha gente que se dedica al tema. Y hay como bastantes formas de atacarlo, pero en este caso es orientado a un ambiente industrial, especialmente en el mundo de la seguridad. Genial. Sí, hay mucha teoría y hay muchos libros académicos. El de Reason, por ejemplo, es muy bueno y todo, pero al final uno dice, ¿y cómo lo llevo a la práctica? Sí, James Reason o sea, es lo que te digo, bibliografía no falta. Y nuestro querido gurú Google es como que tiene millones y millones de cosas para ver. Pero el desafío fue, nosotros tardamos casi 4 o 5 años en hacer un proceso que pueda ser utilizado como método, y luego hay que demostrar resultados, porque como cuando se habla de un tema mucho, se empieza a reducir la credibilidad. Entonces hay que, como dice un gran mentor mío, dice, en Dios creo, pero que el resto me traiga data. Entonces, básicamente tuvimos que demostrar de que era algo que se podía utilizar. Genial, genial. Así así que bueno, como para hacerlo un poco más tangible, vamos a comenzar. Pablito, te voy a usar como dicen por estos lados, de crash dummy, o sea, de muñeco de prueba. Acá sería como conejillo de Indias. Como conejillo de Indias, exactamente. Vamos a empezar con algunos ejercicios típicos. Acá voy a hablar esto es un ejercicio que hacemos con mucha gente con la que trabajamos, como para comenzar a entender eh, que somos humanos. O sea, yo siempre digo que tenemos un lado positivo, es que somos humanos y muy predecibles. Entonces, al entender cómo nos comportamos, es como que comenzamos a tener una oportunidad más. Ok, Pablo, en la primera prueba dice 99.5% son humanos. ¿Y tú? También Entonces, ¿qué harías? hay que elegir entre el rojo y el verde. Vos en tu caso, si vieras esta pantalla y no tuvieras a un Charlie enfrente que te estuviera molestando, ¿qué harías? Cliquear en uno de los dos botones. ¿Clicarías en uno de los dos botones? ¿En cuál de los dos? En- yo elegiría el verde porque el rojo me genera como semáforo en rojo, en cambio el verde es como vía libre. Ok, voy a apretar el color verde. En este caso, dice, está claro que eres un ser humano. Te preguntaste por qué tocaste un punto verde en medio de la nada que no tiene ninguna instrucción para que lo hagas. O sea, lo que hiciste fue justamente demostrar de manera tangible que nosotros tenemos una programación establecida. Puede ser social, puede ser cultural, puede ser de creencia, puede ser de nuestro comportamiento en la vida.
hay muchas cosas que hacen de que elijamos ciertas cosas, ¿no? Entonces, básicamente esto de venir a tocar un botón es únicamente para demostrar de que esto es data real, el 99% de las personas van a tocar un botón y generalmente el verde, porque es como esa sensación de me da paso a algo, me abre. Entonces, bueno, está claro que el verde es tu programa de salida y no es casualidad. Seguramente hiciste una evaluación inconsciente de curiosidad, más nadie sabe lo que voy a tocar, más qué carajo hago. O sea, muchas cosas que... Entonces, vamos a mostrar un poquito más. El código de acceso es 1, 2, 3, 4, 5, 9. Esto lo hacemos aquí también, luego vamos a explicar por qué, pero tiene mucho que ver con el proceso de instrucción. La gente en general lee esto y nada más. Por eso siempre la instrucción clave la ponemos al final para demostrar de que un 80-90% de la gente luego no sabe qué hacer y tiene que volver. Entonces, vamos a ir al siguiente. En este caso dijimos que el código era 1, 2, 3, 4, 5, 9. Muy bien, Paulito. Bueno, segunda prueba. El título dice 90% de las personas, perdón, no sé qué me pasó acá. 90% de las personas han fallado este test. La actividad dice selecciona cuál es la línea más larga. Esta actividad tiene un truco. Sí, sí, el truco. Ya, yo selecciono la A, pero sí, como te muestra que la A tiene una X, mientras que la B tiene un check. Es como que sí, te confunde. Pero sí, Exacto. es la. Nosotros acá este ejercicio es para demostrar lo que llamamos precursores de error. El precursor de error son factores que hacen de que inconscientemente cometamos errores, los vamos a ver un poco más adelante, pero yo acá a propósito puse este círculo titilando, o un check aquí, o una X aquí, que no tienen ninguna información, porque ¿qué pasa? Todo esto del error humano es donde viene la importancia del desarrollo del pensamiento crítico. Cuando un humano comienza a pensar de manera crítica, comienza a hacerse preguntas que no permiten que tomemos decisiones sin preguntar, ¿me podrías explicar qué quiere decir la X roja, por ejemplo? Entonces, como muchas veces, especialmente nosotros los latinos, tendemos a saltar pasos, ese comportamiento hace de que no preguntemos por vergüenza, por falta de experiencia, por X causas, entonces saltemos a una conclusión y esa conclusión en general, sin tener la información adecuada, hace de que nos equivoquemos. Entonces, acá, vamos, al ejercicio dice, relaciona el color con la palabra. Arrastra la palabra al color que corresponde. ¿Dónde arrastrarías a la palabra mal? Al rojo, Bien. ¿La palabra bien? al verde, Bien. Y el más o menos al amarillo por defecto, ¿no? sí. Bueno. ¿Y ahora? Ahora no tengo un patrón. Claro. Esto también va a que si yo hiciera este test en esta página amarilla con 10 personas, es probable que el orden de las palabras tenga una variación de un 30 o un 40%, porque el patrón dejó de existir. Acá es como una decisión. Esto no tiene ninguna ciencia atrás, mucho más que esto. Entonces, bueno, luego yo te voy a pasar el link, acá están las explicaciones del por qué, para que lo pueda ver la gente. Pero vamos a saltar un poco al proceso. La frase que nos caracteriza a nosotros es esta que dice que el error humano no es una causa, sino un síntoma. Esto es algo que sucede mucho en cultura. La cultura de la seguridad es todo un proceso, pero es muy fácil entender a simple vista la cultura de una organización, porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo típico. Muchas veces las organizaciones hacen que la gente reporte incidentes de manera anónima o observaciones. Entonces la pregunta que nosotros le hacemos a un cliente cada vez que pasa eso es, ¿por qué ustedes piensan que el humano necesita ser anónimo al reportar eventos? Entonces es como que hay todo un tema alrededor de que la organización castiga ciertas cuestiones.
Entonces el empleado tiende a solicitar este tema de, no quiero que conozcan mi nombre, porque si no, no voy a reportar, porque es un tema delicado, depende de quién me ve, etc. Entonces, el error humano, cada vez que hablamos de error humano tenemos que pensar en todo lo que sucede alrededor que hace que ese humano cometa un error. Por eso siempre decimos que hay que tener en cuenta que el error es un tema involuntario. O sea, excepto que sea una negligencia, el humano no está programado para cometer errores, no lo va a hacer a propósito. Si lo hace a propósito, si lo hace consciente, deja de ser un error y es un acto, digamos, un acto negativo que puede ser negligencia, delincuencia, etcétera, etcétera. De acuerdo. Dentro de los sistemas, nosotros siempre decimos que en base a data, el error humano tiene un 80% de implicancia. Sin embargo, ese 80% de implicancia fue causado porque los sistemas, el 70% de los sistemas, actúan de una manera que son engorrosos, no entendidos, no los utilizan, no los conocen y fuerzan a la gente a cometer errores. ¿De qué manera? Carga administrativa, múltiples actividades, falta de entrenamiento al momento de hacer algo, que generalmente pensamos que una persona porque ve una presentación de PowerPoint es competente y no aseguramos la competencia. Entonces, ¿qué pasa? Ese sistema hace un check, pero esta persona todavía sigue débil. Entonces el error es probable que se cometa. Por eso decimos que del 80% de los errores humanos tiene una implicancia del 70% de fallas de sistemas. Después hay errores individuales, cuestiones que suceden, y después hay fallas del sistema en eventos. Esto habla de los eventos y esto habla de los errores como tal. Pero acá es donde viene el core de la cuestión. Cualquier persona que tenga en cuenta los elementos que vamos a mencionar ahora, puede de alguna manera armar una especie de gráfico de barreras antes de cometer un error. Para que exista el error, tiene que haber un precursor de error, que ahora vamos a ver de qué se trata. Precursor de error, básicamente, son condiciones previas desfavorables. Por ejemplo, Pablo hoy se levantó y estaba estresado, estaba preocupado porque tenía un problema familiar. Entonces, nunca Dios lo quiera, Pablo, pero, o sea, eso hace que tu mente esté un análisis extra. Eso es un precursor de error. Hay una lista, que también la van a poder ver, de precursores de error. Luego, Pablo tenía que tomar una acción dentro de su sistema. Sin embargo, no era competente, pero tenía miedo de decirlo. Entonces, ese control defectuoso, o sea, esa falta de aseguramiento de competencia, hace que tu estrés más esa falta de aseguramiento de competencia venga a este aspecto que llamamos tipo de falla. O sea, estresado, no competente, una falla inconsciente y un sistema engorroso que no lo entiende y demás, es probable que cometas un error. Acá estamos sacando lo que es visión, creencias y valores, porque nosotros decimos que para que un modelo sea practicable, no podemos considerar tus creencias o tus valores, porque si no tendríamos que estar mucho tiempo con la persona para poder entenderlos y poder trabajarlos. Entonces, trabajamos en temas tangibles. ¿Qué pasa? Si estamos hablando hoy de, no sé, vamos a decir, imagínate un conductor de bus en Lima, para hacerlo bien. Esa persona de combi. de combi. Esa persona hace multitask, aparte de todos los problemas pobres que tendrá, más toda la gente que se queja, más los que no le pagan. Control defectuoso, cientos, muy probablemente. Ninguno va a poner en duda de que maneja muy bien, porque para manejar en Lima hay que tener skills, pero muchas veces ese aprendizaje fue a prueba y error, con bastantes choques, etc. Entonces, controles defectuosos sobre
las condiciones de su vehículo, etc. Tipo de fallas inconscientes miles, porque tiene tantas actividades que recurrir, que los tipos de fallas generalmente cuando hablamos de esto es que un error o una acción involuntariamente se aparta de un esperado comportamiento. Una infracción es un acto deliberado e intencional para evadir una política o procedimiento. O sea, cuando la persona se excede de velocidad a propósito, está cometiendo una infracción, no es un error. Ahora, cuando hizo así y chocó a un auto de este lado, es un error justamente por no poder visualizarlo, más el precursor, más etcétera, etcétera. O sea, el ciclo es como que está todo el tiempo rodando, todo el tiempo. Te voy a dar el ejemplo que les doy a todas las personas cuando hablamos de este tema. Y voy a dar un ejemplo de Perú y real encima. Cuando yo llegué a Perú y nos compramos los muebles y demás, nos compramos una lavadora en Falabella. Yo vivía muy cerca del Jockey Center. Jockey Center, ¿no? Sí. Jockey Plaza. Jockey Plaza. Entonces, ¿qué pasó? Nos compramos una lavadora, la lavadora llegó, perfecto, todo muy lindo. Bueno, primero agarro la lavadora, la enchufo. Cuando la pusimos a probar, ¡pah!, se empezó a sacudir como una locura terrible. Mi esposa, por supuesto, me dijo, bueno, ¿leíste el manual? ¿Qué? No voy a leer el manual para una lavadora. Bueno, en la primera página del manual decía, en letra bien grande y negra, por favor, antes de poner en servicio el equipo, retire los pernos de anclaje del tambor. O sea, el tambor trae como unos pernos que no permiten que se sacuda, para que no se dañe en el traslado. Claro. Había que sacarlos. Bueno, entonces fíjense en esto. Yo estaba mudándome, recién llegado a Perú. Mi primer precursor de error, cambio y salida de rutina. Ambiente de trabajo. O sea, estaba en un lugar poniendo una lavadora en mi nuevo departamento. No tenía ni idea de la lavadora. Por supuesto, presión de tiempo. ¿Por qué? Porque estaba apurado por otras cosas. Entonces, demanda de las actividades, son precursores, se fueron sumando. Procesos críticos, actividad crítica, poner a andar la lavadora. Mi esposa necesitaba la lavadora. Capacidades individuales, falta de familiaridad con la tarea. Yo no tenía ni idea de la tarea. Y luego naturaleza humana, estrés, lo cual limita mi atención. Se juntaron los precursores, cubrieron el ciclo, el error lo cometí, no leí el manual, estaba apurado por hacerlo andar. Entonces, yo siempre digo de que no podemos desconectar al individuo de lo que pasa en su casa, de lo que pasa en el trabajo, porque ese mismo individuo que compra un televisor, lo saca de la caja, lo enchufa y lo pone a andar, y no lee el manual, es el mismo individuo que va al trabajo, conoce su trabajo, lo hace hace mucho tiempo, y cuando le dicen que lea el procedimiento, dice, ¿para qué necesito un procedimiento? Entonces, esa es la conexión. Por eso el error humano se puede gestionar de manera tangible. Entonces nosotros lo que hicimos para esto fue crear unos, le llamamos checklist de prevuelo. Básicamente lo que hicimos fue identificar únicamente tareas críticas. Cuando hablamos de criticidad en el mundo de la seguridad de proceso, hablamos de tareas que, si se hacen mal, van a contribuir directamente a un evento mayor. Es como si fuéramos un piloto de avión. Yo no me puedo arriesgar de que el piloto de avión cometa errores cuando estamos volando. Esa es una tarea crítica. En cambio, si estamos hablando de una persona que se equivoque, se equivoque en el llenado de un frasco, está bien, es una tarea importante, sin embargo la criticidad o el impacto de su actividad puede ser un poco menor. Entonces, nos juntamos con nuestros clientes y decimos, bueno, vamos primero a identificar cuáles son tus tareas críticas. Por ejemplo, permiso de trabajo, gestión del cambio, aseguramiento de competencias. Son tareas críticas. ¿Quién las hace? Bueno, en la gestión del cambio, el coordinador de gestión del cambio. Ok, esa persona tiene la competencia que, ¿cuánta actividad tiene?
qué tipo de actividad hace. Entonces es como que comenzamos a recorrer los precursores, los controles. Entonces lo que hacemos es decimos, bueno, es probable que en la columna precursores este coordinador de gestión del cambio tenga estrés, apuro, etc. Bueno, ¿cómo los mitigamos? Y hacemos ese ejercicio. Se genera como un chequeo, muy simple, muy directo. Cuando tenemos el chequeo y la persona va a hacer su actividad, lo único que le pedimos al cliente es, por favor, necesitamos que el individuo haga su chequeo antes de comenzar. Tengo esto, estoy estresado. Y me dice la gente, ¿cómo voy a? Estoy siempre estresado. Claro, en el ámbito de una actividad crítica, lo que intentamos llevar al contexto de estrés es tener muchas acciones, por ejemplo, una decisión en un proceso de estrés puede llevarte a una mala decisión. Entonces, se requiere todo un ejercicio de entrenamiento para poder trabajar en estos checklists. Pero una vez que el ciclo se conoce, precursores, control defectuoso, tipo de falencia del sistema, y se sigue girando, te empezás a hacer ejercicio y decir, mirá, acá están estos precursores me van a fallar. Esto acá, esto allá. Y comienzan a tener una idea de lo que va a pasar. Es la manera tangible que encontramos para poder trabajar con el error humano. O sea, son piezas que hay que poner a funcionar para que esto funcione. Es un aspecto, o sea, te podría hablar todo el día, es un tema que me apasiona mucho. Hay conceptos que la gente en general no maneja, que por ejemplo la famosa escalera de inferencia se llama, que es el proceso que hacemos en microsegundos al momento de tomar una decisión. Son cosas que la gente necesita conocer. ¿Por qué? Si te parece, si querés podemos hacer un ejemplo muy rápido. Dale. ¿Te gustaría? A ver, voy a buscar acá rápidamente, porque quiero que vean esto, porque es un concepto muy importante al momento de... A ver, acá... Escalera de inferencia se llama. Sí, te voy a mostrar de qué hablo acá. Vamos a hacer un ejercicio primero. Ejercicio observar. Te voy a pedir que observes la imagen primero. Ahora que observaste la imagen, te voy a dar 10 segundos más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Te voy a hacer unas preguntas. Sí. ¿De qué color es el teléfono? Como blanco. Ok. ¿De qué color son las personas de la fotografía? Una persona es caucásica y la otra es afro. Ok. ¿Y las tres cosas que te llamaron la atención? Que le faltaban dientes, le faltaban cejas. Ok. Ahora te voy a explicar por qué te hago este ejercicio. Este módulo es pensamiento crítico. Entonces, desde el momento que estamos mirando una foto blanco y negro, no sabemos si el teléfono es blanco. Tienes razón. Esa fue tu observación, ¿no? Sí. No sabemos si las personas, una es caucásica y la otra es negra. Otra vez volvemos al tema de nuestra programación. Entonces, aquí es donde entra el famoso concepto de la escalera de inferencia. Cada vez que Pablo y Charlie recorren una decisión, lo que hacen es, toman la información disponible, seleccionan aspectos de esa información en base a lo que tenemos en la cabeza, interpretamos la información, suponemos, concluimos, le mandamos algo de nuestras propias creencias, tomamos acciones y decidimos. Y saltamos a una conclusión y volvemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona entiende cómo pensar críticamente, nosotros en las reuniones tenemos una expresión que se llama no vayas tan rápido a través de la escalera. ¿Por qué? Porque cuando comenzás a hacer preguntas en los escalones, comenzás a darle más calidad a la información. Entonces,
Y después, para echarle más leña al fuego, tenemos el tema de los sesgos. ¿Qué quiere decir? O sea, tengo sesgos igual que cualquier ser humano, que ahí acabo de tener un sesgo. Se llama el sesgo de populista, le llaman el sesgo populista, que es, yo dije, yo tengo un sesgo igual que muchos seres humanos, para no sentirme solo. Entonces como que soy menos sesgado. Pero bueno, es un proceso, por eso este es el concepto de la escalera de inferencia. Por eso el ejercicio aquí es porque estos rasgos a nosotros nos dan que es una persona oscura. Pero no porque lo vimos, sino por lo que creemos que ya conocemos. Entonces, ves, por ejemplo, bueno, acá había otro ejercicio y después acá hay otro ejercicio, que es ¿qué capta primero tu atención? ¿Qué capta tu atención segundo? ¿Por qué? Porque esto, lo que primero capte tu atención, va a empezar a armar el concepto de tu recorrido de la escalera. Esta información. Por eso ese concepto es tan importante. Y especialmente para nosotros, que tenemos que tomar decisiones, y por eso es tan importante el tema del pensamiento crítico. Para darte un poco más de ejemplo, te voy a dar acá, dice, fíjate este ejercicio típico. No voy a leer ese documento de 270 páginas ni loco. No tiene ningún sentido. Además, he estado haciendo esto por más de 10 años y acá nadie lo conoce, ese documento. O sea, en esta expresión, la persona tomó una información disponible, que es básicamente leer el número de páginas de la tabla de contenido, seleccionó la información que a él le hace sentir mejor, entraron muchos sesgos, hay que conocerlo los sesgos, y luego empezó a tener otro sesgo que dice, como nadie lo conoce, yo tampoco me interesa conocerlo. Y luego está el famoso sesgo de la autoridad que dice, bueno, yo llevo mucho tiempo, ¿para qué necesito conocer más? Bla, bla, bla. Bueno, cuando investigamos este proceso dentro, lo único que necesitaba conocer eran 4 páginas de esas 270. Pero ¿qué pasa? Ahí entra todo un tema de por qué pasa esto, bla, bla, bla. Pero es para que la gente entienda cómo se recorre la escalera constantemente y tomamos decisiones y concluimos. Y esto se usa mucho al momento de juzgar a la gente, especialmente, ¿no? Entonces es un poco la importancia del concepto de la escalera la escalera de inferencia. Primera vez que lo escucho. Gracias, Charlie, No, por no hay problema. ilustrarnos. Así que bueno, como ven, somos humanos predecibles, lo cual es bueno. Y en el mundo de la seguridad somos la pieza clave que determina el éxito o el fracaso. No hay otra cosa, no hay sistema de gestión, no hay herramienta, no hay aplicación, no hay que no necesite al humano que la haga funcionar correctamente. Entonces, ¿va a haber ciertas cosas que pueden funcionar de manera automática? Sí. Pero al final va a caer en un Charlie y va a decir, uy, bueno, no tenía la competencia, no sabía cómo volar el avión. Lo peor que nos puede pasar es aprender a volar el avión cuando estamos en el aire. Entonces, ese tipo de cosas, hay como muchas cosas conectadas, la cultura, las creencias, la cultura de seguridad, el desarrollo. No es tan difícil como a veces lo hacemos ver, pero necesita que alguien crea y que alguien siga pasos. Muy bien. Y gracias, Charlie, por esos ejercicios que nos ayudaron a ilustrar cómo funcionamos, cómo entender mejor lo del error humano y a estudiar un poco más eso de la escalera de inferencia, que creo que es clave para nosotros que hablamos de que los trabajadores toman decisiones, pero no sabemos cómo se toman las decisiones. No, yo hago todo lo posible para que la seguridad funcione, pero al final cae en una decisión del trabajador seguir o no el procedimiento, hacerlo como yo les dije, hacerlo como se le capacitó.
Y entonces es clave para nosotros el tema de decisiones y no sabíamos, por ejemplo, yo personalmente no conocía esto de la escalera de inferencia, imagínate. Sí, sí, luego una cosa que a mí me da miedo y estamos perdiendo, es la cercanía, es la empatía, es la comunicación, es ese tema de relación. Y algo que sabemos todos, porque todos, yo creo que todos lo sabemos, es que la gente comete muchas veces errores porque no fue parte del proceso. No le gustó, no lo quiere, no le interesa, porque no fue parte, ¿no? Entonces, eh, siempre el consejo final que les traslado es: hagan parte a la primera, a la gente que va a hacer el trabajo. Es muy importante porque finalmente la respuesta está ahí. Pasa que, bueno, nuestro ego, nuestro sesgo, nuestra distancia, yo le llamo el efecto isla, el mundo de la oficina y el mundo de la primera línea, ¿no? La gente vive en mundos paralelos, entonces hay como hay un tema. Te voy a dar un ejemplo más, Pablo, si me Dale, permitís. dale, dale. Hay un fenómeno que se llama el iceberg de la ignorancia. Y acá te voy a decir algo que el iceberg de la ignorancia, que es Yoshida, eh, todos los empresarios y profesionales de la industria, hablando de liderazgo, dice que el tope de la organización sabe nada más que el 4% de lo que sucede en la realidad del trabajo. Ahora, te voy a dar dos cosas. Eso para mí tiene mucha razón, lo he comprobado en muchas organizaciones, pero la segunda es que hemos usado ese teorema y cuando buscas en internet no existe el paper que lo explique. O sea, al igual que Deming, al igual que muchas cosas, utilizamos información que cuando pensamos críticamente comenzamos a decir: a ver, me gustaría ver de dónde viene esa La información, fuente. la fuente. Entonces, es jodido el pensamiento crítico porque empezás a hacerte muchas preguntas que muchas veces no van a tener respuesta. Hay que comprobarlas empíricamente. Pero es muy interesante porque, especialmente en el mundo del COVID, en el nuevo mundo del COVID, el iceberg se ha puesto como muy potente ahora, porque por culpa de esto de trabajar de manera remota, la desconexión entre el que toma decisiones y el que hace el trabajo se ha potenciado. Y hay muy pocas organizaciones que se ocupan de que su líder hable con ese señor o esa señora que están moviendo las cositas o haciendo el trabajo. Empieza a haber como muchas capas y bueno, y ahí es donde se jode todo. Muy bien, Charlie. Gracias nuevamente por ilustrarnos, gracias por tu tiempo y compartir con nosotros tu conocimiento. No hay por qué. Muchas gracias, Pablo. Bueno, hasta una próxima. Hasta la próxima.